Los invitamos a todos a sus lugares, aún hay tiempo. Y bueno, pues para iniciar con este día tendremos la conferencia magistral distribución de competencias en materia laboral, impartida por el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Y bueno, pues para dar inicio daremos lectura a una pequeña semblanza sobre el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac, maestro en Derecho Laboral y maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Es consejero de la Judicatura del Estado de México. En el Poder Ejecutivo Federal desempeñó como último cargo el de presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. También en el Poder Judicial de la Federación obtuvo los cargos de secretario de Juzgado de Distrito y de Tribunal Colegiado de Circuito, actuario judicial, oficial judicial y oficial de partes. Ha impartido diversos cursos de capacitación concerniente a la implementación de la reforma de justicia en materia laboral a nivel nacional. Asimismo, ha sido conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, coautor de diversas obras colectivas tales como Memorias del Seminario de Preparación para los Cursos de Formación en Materia Laboral, Derecho del Trabajo Mexicano para el Siglo XXI, entre otras. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a esta conferencia magistral al maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Muchísimas gracias, de verdad estoy muy agradecido, querido Diodoro, que me permitan estar en el precioso estado de Chihuahua para encontrarme con grandes amigos. Un honor saludar al doctor Bouzas, qué gusto, querido Esteban, Jorge, querido Alfredo, mi querido Lenin, qué gusto saludarlos a todos, queridísima Norma, qué gusto saludarte. El tema que me invitaron a platicar hoy es tal vez uno de los más técnicos en materia laboral, no obstante, largamente desconocido. Hoy vamos a hablar sobre la distribución competencial en materia de trabajo. Un tema que parece menor, sin embargo no lo es. Norberto Bobbio decía que poder y derecho son las dos caras de la misma moneda, lo cual es absolutamente cierto, porque vean ustedes, el poder, si carece de derecho, es espurio y puede arrasar de tajo precisamente con los derechos de los gobernados, en tanto que el derecho sin poder es infértil y entonces no puede ser el vehículo que conduzca a las relaciones sociales por excelencia, de manera que volveríamos al estado de naturaleza que Hobbes señalaba, a la ley del más fuerte. Destacado lo anterior, la piedra de toque, la piedra angular, la piedra culmen del Estado de Derecho es la Constitución. Y la Constitución, recordarán ustedes, decía Fernando Lasalle, es un documento político, pero es el conjunto de principios y valores que nos da coherencia como nación. Pero es sobre todo, fíjense, la fuente legitimizadora de la actuación de la autoridad y, más importante aún, su fuente de deslegitimación. De conformidad con el marco constitucional mexicano, ningún gobernado podrá ser afectado en su esfera jurídica si no es por virtud de mandamiento escrito emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. De manera que un gobernado no puede ser afectado en su esfera por una actuación extralógica al marco constitucional. Precisado lo anterior, fíjense ustedes, el constituyente de Querétaro, del que tan profundamente orgullosos nos sentimos, no pretendía tener un artículo 123 constitucional. ¿Qué pretendía hacer? Pretendía modernizar el derecho al trabajo, que ya teníamos constitucionalizado en los artículos 4 y 5, desde la Constitución de 1857, y que transitó hasta nuestro actual artículo 5. El derecho a trabajar está constitucionalmente reconocido en el artículo 5. Adelante, Paco. Les presento al maestro Martínez, es el visitador de tribunales laborales en el Estado de México. Muchas gracias, Paco, por acompañarnos.
Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Como ustedes ven, constitucionalmente tenemos reconocido el derecho a trabajar en el artículo 5. Y no fue sino por las ideas de grandes constituyentes, que no constitucionalistas, ¿no? Como Pastor Roa, José Natividad Macías, que decidimos tener un artículo 123. Y entonces llevamos a nivel constitucional el derecho del trabajo. Pero recuerden ustedes, a propósito de la Constitución de 17, se creó el derecho social. ¿Y por qué es importante que recordemos qué es el derecho social? Porque el derecho social es nivelador. Es para poner en igualdad de circunstancias a los desiguales. En la materia agraria, ejidatarios, comuneros o aspirantes a tales calidades se consideran la parte desprotegida. En el derecho del trabajo, el trabajador. Artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, por favor, Paco. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. Ahora el 18. Es un derecho nivelador. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. En caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Como ven, de lo que se trata es de poner en igualdad de circunstancias. Oigan, recordemos, la primera ley federal del trabajo es de 1931. La Constitución es de 17. ¿Qué pasó en medio? ¿Por qué existe una ley federal del trabajo que si fuéramos técnicos debería ser una ley general del trabajo? Pero ¿por qué no existe una ley del trabajo del Estado de Chihuahua o una ley del trabajo del Estado de México o una ley del trabajo del Estado de Guanajuato? ¿Por qué? ¿Para homologar criterios? ¿Usted qué opina, señora? Es una ley reglamentaria del 123. ¿Se acuerdan ustedes lo que es el sistema residual? A ver, ¿qué es el sistema residual? El 124. Lo que es competencia federal se encuentra expresamente previsto así, como competencia federal. Lo que no está expresamente previsto como competencia federal de manera residual o por exclusión es competencia local. Fíjense ustedes, en el párrafo introductorio del artículo 123, habíamos dejado en su redacción original, en facultad de las entidades federativas, regular las relaciones obrero-patronales. Y en el trámite que se dio entre 17 y 31 hubo diversas leyes locales, hasta que en 1929 reformamos la Constitución. ¿Y qué reformamos? El párrafo introductorio del artículo 123 y el artículo 73, fracción décima de la Constitución. ¿A qué se refiere el artículo 73 de la Constitución? Facultades exclusivas del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión en México es bicameral, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados federales, de manera que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, entre otras cosas, legislar, emitir la legislación secundaria en materia de trabajo, ojo, reglamentaria del artículo 123 constitucional. Adelante, Paco. El Congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Fíjense, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión emitir la legislación secundaria en materia de trabajo reglamentaria del artículo 123 constitucional. Entonces, si acabamos de leer que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, ¿cómo lo hizo el Estado de México o el Estado de Colima o el Estado de Tabasco para tener una ley burocrática local? Pues son locales esas leyes. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? En el apartado B, una ley burocrática local. Hay un principio de interpretación constitucional. Todas las normas constitucionales son exactamente de la misma jerarquía. De manera que la Constitución no se relaciona a sí misma de manera jerárquica. No es más importante el artículo 1 que el artículo 6, ¿no? Fíjense lo que nos dijo la Constitución. Es facultad exclusiva del Congreso de la Unión
emitir la legislación secundaria en materia de trabajo, reglamentarias del artículo 123. El sustento constitucional de los congresos locales para expedir una ley burocrática local está en el 116, fracción sexta de la Constitución, no en el 123. ¿Y qué dice el 116 de la Constitución? El Congreso local tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo burocrático entre el Estado, entendido como entidad federativa, asimilado a patrón, con sus trabajadores. Ojo con esto, porque esto es lo que interpretó la Corte. Siguiendo el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias. De manera que tú, Congreso local, este es tu marco referente. ¿Cómo vas a legislar? Atento a tu realidad, a tus problemas. No son los mismos problemas los que tiene Chihuahua, que los que tiene Yucatán, que los que tiene Guanajuato, que los que tiene Sinaloa. Cada una de estas entidades tiene sus problemas específicos. ¿Cómo vas a legislar? Atento a tu realidad. Ahorita lo vemos. 116, fracción sexta, por favor, Paco. Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos con sujeción a las siguientes normas. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. De manera que el Congreso local tiene facultades exclusivas para emitir una legislación burocrática. Ahí está el sustento. Oigan, y yo les pregunto, ¿alguien puede trabajar en un ayuntamiento? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Tú qué opinas? ¿Alguien puede trabajar en un ayuntamiento? ¿Sí? ¿Tú qué opinas? ¿Tú? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Qué es el ayuntamiento? El ayuntamiento es el cuerpo edilicio, el órgano de gobierno municipal. Lo que pasa es que nos encanta decir, ¿dónde trabajas? En el ayuntamiento de Parral, vámonos. En el ayuntamiento de Guanajuato, y eso no es verdad. El ayuntamiento se integra exclusivamente por el presidente municipal, síndicos y regidores, exclusivamente. Si tú trabajas en parques y jardines, trabajas en la Secretaría del Ayuntamiento, en catastro, eres un trabajador municipal. Pero no lo digo yo, lo dice la Constitución. 115, fracción octava, segundo párrafo, Paco, por favor. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias. De manera que vean, es exactamente la misma regla. El Congreso local tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo entre el municipio, asimilado a patrón, y sus trabajadores. ¿Con qué marco referente? El 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias. De manera que, ¿qué dijo la Corte? Puedes, Congreso local, legislar siguiendo el apartado A, puedes hacerlo siguiendo el apartado B, incluso de manera mixta. Ojalá nunca lo vayan a hacer de manera mixta porque van a hacer un relajo, pero de que se puede, se puede. Y además, fíjense ustedes, los miembros del ayuntamiento, otro día que me inviten a darles clase aquí de derecho burocrático, con mucho gusto, porque el derecho burocrático tiene tres naturalezas jurídicas perfectamente mezcladas, la electoral, la administrativa y la laboral. Vale un chorro la pena platicar de eso. Fíjense, los miembros del ayuntamiento, ¿cuál es la génesis de su relación con el Estado? No es un contrato de trabajo, ¿Cuál es? Es una elección. En términos del artículo 36, fracción cuarta de la Constitución, que fíjense, ni siquiera es derecho, es obligación. Son obligaciones de los ciudadanos de la República, entre otras cosas, desempeñar los cargos de elección popular, ya locales o federales, para los que resulten electos, los que en ningún caso serán gratuitos. Y ahí está el sustento constitucional de la remuneración que reciben aquellos que los une el Estado, un vínculo electoral. ¿Como quién? No sé si ustedes vieron cuando leyeron mi currículum. Yo tengo una especialidad en derecho electoral, pero no es porque me gusta el derecho electoral, me da enteramente lo mismo. Tenía una duda laboral vinculada con el derecho electoral. Adelante con el 36, fracción cuarta. Son obligaciones de los ciudadanos de la República desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas que en ningún caso serán gratuitos.
Y ahí está el sustento constitucional de la remuneración que reciben quienes los une con el Estado, un vínculo electoral. ¿A quién le une con el Estado un vínculo electoral? Al señor presidente de la República, a las y los gobernadores, diputados, senadores, diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores. Y ahorita que vi a mi amigo Lenin me acabo de acordar, está resuelto por jurisprudencia. ¿Y por qué me acordé por Lenin? Porque él fue litigante en ese asunto. Más famoso que nada, el querido Lenin. Está resuelto por jurisprudencia que si a un regidor no se le paga, ¿qué violación laboral más grande se te ocurre que no se te pague? No es ningún tribunal laboral el que va a resolver. No es, sin duda, el tribunal burocrático del estado de Michoacán, que es donde se dio el caso. Es el tribunal electoral. Porque ¿qué se consideró? Que el derecho al voto tiene a su vez dos derechos, el derecho a votar y el derecho a ser votado. Como una consecuencia natural y jurídica del derecho a ser votado, es que desempeñes el cargo para el que resultaste electo y que como consecuencia de ello se te pague tu remuneración. ¿Tienen la jurisprudencia? Aquí. Sí, consejero. ¿Le das el número de registro por si a alguien le interesa, por favor? Registro 20-11-295 de rubro. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán es incompetente para conocer de la demanda entablada por un regidor en la que se impugna la negativa del ayuntamiento a pagarle diversas cantidades que dejó de percibir durante el tiempo en que fungió con esa calidad. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán es incompetente para conocer de la demanda entablada por un regidor en el que reclama la negativa del ayuntamiento a pagarle diversas cantidades que aquel dejó de percibir durante el tiempo en que fungió con tal calidad, porque el vínculo entre ambos no constituye una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado del tipo de las que conoce el tribunal indicado, sino una relación entre miembros del ayuntamiento que tuvo su origen en una elección popular. Como ustedes ven, no es ningún tribunal electoral, laboral, es el tribunal. Creo, Fausto, me dice cuando me tengan que callar, porque si no me aviento aquí un rollo. De manera entonces que, fíjense, ya sabemos por qué le pagamos a los que los une con el Estado un vínculo electoral, pero ¿y a los otros burócratas por qué les pagamos? ¿Por qué le pagas a los magistrados? ¿Por qué le pagas al director del centro? ¿Por qué le pagas al secretario? ¿Por qué me pagan a mí, que soy consejero? Por favor, pues, pero ¿y a los demás? Al personal sindicalizado, ¿por qué le pagamos? ¿Por qué? Porque atentos al principio de legalidad, el Estado solo puede hacer lo que la ley expresamente le mandata. Entonces, ¿por qué les pagamos? Porque en algún lado debe decir. 127 de la Constitución. Con independencia del orden u órgano de gobierno en el que labores, los burócratas recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable. Ojo que el principio de irrenunciabilidad de la remuneración está constitucionalmente previsto. Adelante, por favor, Paco. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y órganos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada y irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá de ser proporcional a sus responsabilidades. Qué gusto saludarte, querido magistrado Mercado, querida Rosario. Para quienes no los habían visto. Sí, qué bueno que… De manera entonces que ya que tenemos todo este rollo, ahora sí vamos a platicar a lo que me invitaron, ¿no? Porque si no, no nos íbamos a entender. ¿Cómo se distribuyen competencias en materia de trabajo? ¿Quién me dice? Olvidemos la territorial. ¿Cómo se distribuyen competencias en materia de trabajo? Federal y local. Muy bien. ¿Y qué más? Vamos a ver. Hasta ahí. Se distribuyen competencias en materia de trabajo de dos maneras. Por las ramas de la industria o servicios a las que se dedique el patrón o por la naturaleza jurídica del patrón. ¿Cómo que la naturaleza jurídica del patrón distribuye competencias? Sí, ahorita lo vamos a ver. ¿Y de dónde saco yo esto? De que la naturaleza jurídica del patrón distribuye competencias. La jurisprudencia 47, diagonal 97 de segunda sala, que, ojo, por cuanto al fondo, está superada. Por cuanto al fondo. Por cuanto al fondo, esa jurisprudencia ya no jala.
pero la premisa de la que parte es tan vigente entonces como ahora. Esta jurisprudencia 47/97 de segunda sala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo: cuando existe un conflicto entre un organismo descentralizado federal y sus trabajadores, es competencia de la Junta Federal, e hizo aquella interpretación que considero yo era la correcta, del 123 apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero, que, digamos, aunque la Suprema Corte de Justicia se les olvidó que existía esta jurisprudencia al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2 del 2020, de la que trajo como consecuencia la creación de la jurisprudencia 10 del 2021, y nada dijo de ella, pues lo cierto es que, atento a lo que votaron los señores y señoras ministros, pues está abandonado este criterio. Aunque no diga nada cuando le piques a la jurisprudencia, está abandonado el criterio. Pero vamos a ver la premisa de la que partió. Dice: el artículo 123, apartado A, fracción 31, establece dos maneras básicas de distribuir competencias: por las ramas de la industria o servicios o por la naturaleza jurídica del patrón. Adelante, Paco. Competencia laboral corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuando se demanda a empresas administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal. En la fracción 31ª del apartado A del artículo 123 constitucional, al delimitar las esferas de competencia local y federal, el Poder Revisor de la Constitución tomó en cuenta fundamentalmente dos criterios generales, a saber, la naturaleza o tipo de actividad y la naturaleza o tipo de empresa. Hasta ahí. Esa premisa sigue tan vigente entonces como ahora. El fondo del criterio está rebasado, pero la premisa sigue siendo la misma. Hay el Poder Revisor de la Constitución, al redactar nuestro texto constitucional como está, tomó dos criterios, a saber: ramas de la industria o servicios o naturaleza jurídica del patrón. Vamos de más fácil a más difícil, si ustedes están de acuerdo. El artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso A de la Constitución, establece 22 ramas de la industria o servicios que se consideran federales. De manera que, ¿cuál es la regla? Ojo con el lenguaje constitucional, que es bien importante. Dice: corresponde la aplicación de las leyes de trabajo a las autoridades de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias. Pero, ojo, es de la competencia exclusiva de la federación en los siguientes supuestos: si se arroja una competencia. 22 ramas de la industria o servicios que se consideran federales. ¿Cuál es la regla? Si tú eres un trabajador, persona física, que presta un trabajo personal subordinado para un patrón que se dedica a realizar a trabajar en una de estas ramas de la industria o servicios que se consideran federales, si existe un conflicto laboral, será competencia de los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación, previo a agotar el procedimiento conciliatorio en el Centro Federal, ¿no? Por exclusión, atento al sistema residual. Si tú eres un trabajador, persona física, que presta un trabajo personal subordinado para un patrón que no se dedique a realizar una de estas 22 ramas de la industria o servicios que se consideran federales, es competencia de los tribunales locales. Adelante, Paco, ¿lo tienes? Sí. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a ramas industriales y servicios: textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas, química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos, de celulosa y papel, de aceites y grasas vegetales, productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello, elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello, ferrocarrilera, maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de madera, vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado o de envases de vidrio, y tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco, servicios de banca y crédito. Grábese el inciso B, por favor, Paco. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que le sean conexas, y aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva. Inciso C, materias. Ya está ahí.
Las mates no tienen mucho chiste. El registro le corresponde, todo el registro le corresponde aquí a Alfredo Domínguez Marrufo. Como los caballitos, fíjense, los grandotes y los chiquitos, todos le tocan a Alfredo. De manera entonces que fíjense, la competencia federal son números clausus, son las que están ahí y ya. La Corte desde la octava época definió esto, que solo los que están en este catálogo es competencia federal, los demás es competencia local. ¿Y qué debe hacer el juzgador? Si al presentarse una demanda de la lectura de los hechos y de los documentos anexos a la demanda no se advierte con claridad si es competente o no, ¿qué debe hacer? ¿Se puede declarar incompetente en ese momento o no? ¿Qué dijo la Corte? Dijo la Corte, fíjate que no puedes hacer eso. No puedes declararte incompetente si, permítanme la expresión, no tienes la película completa. ¿Qué debes hacer? Emplaza al demandado de la contestación de la demanda y de los documentos anexos a esta contestación. Ahora sí ya tendrás suficientes elementos para saber si eres competente o no, porque ¿qué va a pasar si te declaras incompetente sin hacer eso y se declara el conflicto competencial? El tribunal colegiado, sin hacer pronunciamiento sobre el fondo, regresará la demanda al tribunal que conoció en primer lugar. Adelante con las dos jurisprudencias, Paco, por favor. Si gustan tomar el número de registro 2076-61 de rubro competencia federal, debe quedar plenamente acreditada. Si no queda demostrado en autos que la empresa demandada pertenezca a una de las industrias que señalan los artículos 123, fracción 31 de la Constitución Federal y su relativo 527 de la Ley Federal del Trabajo, o que actúe exclusivamente en virtud de un contrato concesión federal, o se trate de una empresa descentralizada o administrada de forma directa por el gobierno federal, ni que el actor preste sus servicios en zona federal, no se surten los requisitos que establecen los preceptos aludidos para que un asunto sea de la competencia federal de las autoridades federales del trabajo, ya que estas autoridades solo tienen competencia en los casos de excepción a que dichos preceptos se refieren. Competencia, conflictos de datos insuficientes para dirimirlos. Si de las constancias de auto se advierte que las autoridades del trabajo contendientes se declararon legalmente incompetentes, sin contar con los datos y elementos probatorios suficientes que pudieran determinar en forma fehaciente qué autoridad es competente para conocer y resolver el juicio laboral respectivo y no se ha emplazado a la parte demandada ni se ha integrado la litis correspondiente, lo procedente es que sin hacer la declaratoria de competencia se devuelve el asunto a la autoridad que en primer término conoció del mismo, para que emplace a la demandada y adopte la determinación que corresponde en derecho hasta que cuente con los elementos suficientes. Y fíjense, les voy a platicar un asunto bien cotorro que nos tocó en el Estado de México. Por eso es bien importante que los señores y señoras magistrados federales se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo. Fíjense, en el Estado de México son 2 tribunales colegiados especializados en materia de trabajo. 2, no está tan... 2, ¿no? El asunto estuvo así, 2 trabajadoras, chambeaban en la misma empresa, o sea, ahí sí no había duda, en la mismita empresa. Ustedes 2 las corren. ¿A qué se dedicaba la empresa? Era una empresa de autotransporte de personal, ¿no? Y entonces ese tema estaba resuelto. Si eran concesionarios era federal y si eran permisionarios era local. Y entonces dice el primer tribunal, el primer tribunal empieza a generar un criterio consistente diciendo la fracción 2 del 527 se reformó en el 2012 y fue para ampliar la competencia federal. Si trae permisos federales es competencia federal. Y nosotros dijimos, padrísimo, ahí les van todos sus asuntos, ¿no? Padrísimo. Y entonces nos declaramos incompetentes. Y los 2 asuntos, fíjense, se declara, los jueces federales especializados en materia de trabajo no lo aceptan. Y entonces se ve el conflicto. Uno le toca un tribunal y otro al otro, ¿no? Uno lo mandan al federal y el otro no lo regresan. En un desayuno les dije, hacemos lo que nos digan, nomás díganos bien cuál. O nos lo quedamos o se los mando, ¿cuál? Uno, ¿no? Porque eso genera una inseguridad de la fregada. O sí o no. Imagínate, las 2 trabajan en la misma empresa y tú para allá y tú para acá. Digo, las que les tocó en lo local con nosotros, qué maravilla. De manera entonces que, pues creo que el asunto era tuyo, ¿no, Falcón? Era tuyo el asunto. Entonces, ¿cómo está la cosa? Fíjense, estas 22 ramas de la industria y servicios, ¿no? O las industrias a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso B, son la competencia federal. Dudas hasta aquí está facilito, ¿no? Seguros.
Bueno, vamos a subirle un poquito el nivel, por la naturaleza jurídica del patrón. Porque la gente cuando no le entiende bien a laboral, te dice que todos los trabajadores al servicio de patrones particulares se rigen por el A y todos los trabajadores al servicio del Estado se rigen por el B. Y eso no es tan así, tan así. A la Junta Federal la andaban matando los burócratas. Los organismos descentralizados son los que los andaban matando. Vamos a ver qué naturaleza jurídica tienen los organismos descentralizados, que no es lo mismo que un desconcentrado. Vamos a ver que es una empresa de participación estatal, que es una empresa. Vamos a verlos, vamos a verlos. La naturaleza jurídica del patrón juega muchísimo en materia laboral. ¿Para qué se pensó el apartado B? ¿Para qué se pensó? Para regular la relación de trabajo, ojo, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Antes de la reforma al 122, ¿se acuerdan que en la época del presidente Peña y de Miguel Ángel Mancera se reformó el 122 para que el DF transitara a ser la Ciudad de México? Y entre otras cosas, modificaron su constitución. Dictaron su constitución. Y entre otras cosas, crearon el artículo 10C de la Constitución, cuyo régimen transitorio de la Constitución local establecía que deben tener sus tribunales burocráticos locales. A más tardar, el 31 de julio del año 2020, ya medio se les pasó. Pero de que así dice, ¿eh? De que así dice. De manera que la Ciudad de México debería cumplir con su obligación constitucional de tener sus tribunales. Porque ¿qué dice la Constitución General de la República respecto de los trabajadores burócratas de la Ciudad de México? No lo digo yo, lo dijo la Constitución. 122, apartado A, base 11ª. Adelante, Paco. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley que expida la legislatura local, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias. A ver, la Corte ya dijo, la Constitución tiene vocación de regir. La Constitución no es letra muerta, es derecho vivo. La Constitución tiene aplicación en la vida real, tiene vocación de regir, dijo la Corte. De manera que el texto máximo de nuestro ordenamiento jurídico establece que la Ciudad de México tiene que dictar sus relaciones laborales burocráticas. Y su constitución específica en el artículo 10C y el régimen transitorio de ese artículo establecía que tenían que tener su legislación burocrática y que tenían que tener sus tribunales desde julio del año 2020 y que hasta en tanto esto sucediera seguiría siendo competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y están usando la excepción, no la regla. Hasta el día de hoy sigue siendo competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y como decía mi mamá cuando me regañaba, y pues muy mal hecho, ¿no? Adelante, Paco. El Congreso de la Ciudad de México deberá expedir la legislación que regule las relaciones laborales entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus trabajadores a más tardar el 31 de julio de 2020. En tanto el Congreso expide la legislación a que se refiere el párrafo anterior, las relaciones laborales entre la Ciudad de México y sus trabajadores que hasta antes de la entrada en vigor de esta Constitución se hubieran regido por la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, continuarán normándose por dicha ley. Ya tenían que tenerla, No más que en México nos encanta ponerle pausa al reloj legislativo, ¿no? Porque nos damos términos fatales, ponle pausa, ¿no? Bueno, a ver entonces, ¿qué dice el apartado B en su párrafo introductorio? Ustedes lo vieron. Entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. ¿Cuáles son los poderes de la Unión? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Dónde dice su artículo 49 de la Constitución? De estos tres poderes, 2 son pluripersonales y 1 es unipersonal. Son pluripersonales el poder legislativo federal, que se deposita en todos los diputados federales y en todos los senadores. Es pluripersonal el poder judicial de la Federación, que en el texto expreso de la Constitución dice se deposita en una Suprema Corte, en un Consejo de la Judicatura, en los plenos regionales, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. Entonces, en todos los magistrados, en todos los jueces, en todos los ministros, en todos. Es pluripersonal. Pero el Poder Ejecutivo Federal es un solo individuo. Dice el artículo 80 constitucional, el Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 80, por favor. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará
presidente de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, fíjense, si están de acuerdo, vamos de más facilito a más difícil. Supongamos que tú trabajas en la Cámara de Diputados, no eres diputada, eres trabajadora. Supongamos que tú trabajas en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cuál sería la construcción que tendrías que realizar? Estoy en una Cámara de un poder constituido del Estado. ¿Cuál? El Poder Legislativo, ¿no? Entonces, si estoy en un poder constituido del Estado, me aplica el apartado B. Si me aplica el apartado B, me aplica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B, ¿no? Y en caso de un conflicto laboral, ¿quién será el competente? ¿Cuál tribunal federal? ¿Verdad que no está tan fácil la competencia? Sí, como dijo la Sonora Santanera, todo tiene su razón. ¿Cuál es el tribunal? El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuya mera picuda está aquí, doña Rosario Jiménez. ¿Y dónde dice eso? Artículo 123, apartado E, fracción 12, primer párrafo de la Constitución. Adelante, por favor, Paco. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrados según lo prevenido en la ley reglamentaria. Entonces, fíjense cómo está el numerito. Si tú trabajas en la Cámara de Diputados, te aplica el B, te aplica la ley burocrática. Caso de conflicto, vas a dar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Vamos a suponer que tú estás en la Cámara de Senadores, nomás es la otra Cámara del Congreso de la Unión. Pues es la misma regla. Te aplica el apartado B, te aplica la ley burocrática y en caso de conflicto vas a dar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Poder Legislativo Federal, parece que no tiene bronca, ¿no? ¿Dudas? Ninguna, ¿verdad? Vamos al siguiente poder constituido, Poder Judicial de la Federación, y ese ya tiene más su chiste. ¿Dónde te gustaría trabajar en Poder Judicial de la Federación? Andamos dando chambas. Chambota que agarró en la Corte. No eres ministro, eres trabajador. ¿Tú dónde te gustaría trabajar? No. Él ya está en la Corte, necesitamos que estés en otro lado. Órale, ¿está en la Corte, en un juzgado tú? En un colegiado, que es la misma regla. Sale Corte, juzgado, colegiado, ¿y tú? En área administrativa del Consejo, y tú estás en la sala superior del Tribunal Electoral. Chamota que agarró también ella, ¿eh? Entonces, fíjense, están Corte, juzgado, Tribunal Electoral, colegiado y área administrativa del Consejo de la Judicatura. Ya todas las corren. ¿Qué hacemos con ustedes? ¿Poder Judicial de la Federación es un poder constituido del Estado? Sí que lo es. ¿Le aplica el B? Sí que lo es. Pero en caso de un conflicto laboral, ¿quién será el competente para resolverlo? ¿Quién será? ¿Quién es el competente? Así debería ser, pero no es. El artículo 123, apartado B, fracción 12, segundo párrafo, hay un diseño constitucional específico para Poder Judicial de la Federación. Y dice, fíjense, los conflictos entre Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores se resuelven por el Consejo de la Judicatura Federal. Los conflictos entre la Suprema Corte de Justicia y sus trabajadores serán resueltos por esta última. De manera que la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es Poder Judicial de la Federación para efectos competenciales? ¿Qué debemos entender por Poder Judicial de la Federación? Y entonces debemos entender trabajadores al servicio de un juzgado de distrito, de un tribunal de circuito o de un área administrativa del Consejo. Ayúdame con el párrafo segundo de la fracción 12, Pacote. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal. Los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última. Y entonces les voy a explicar cómo decía la ley reglamentaria antes y ahora. La ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 152, antes de reformas, decía que los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, ¿no?, se sometían a una comisión sustanciadora. ¿Quién formulaba un proyecto?
Pero era solo eso, un proyecto, aunque si bien ese proyecto generalmente era aceptado por el Pleno del Consejo o el Pleno de la Corte, según correspondiera. ¿Cuándo iba a dar a la Corte? Cuando eras trabajador de la Corte. ¿Cuándo iba a dar al Consejo? Cuando eras juzgado de distrito, tribunal de circuito o área administrativa del Consejo. Era solo un proyecto, entonces el proyecto podía decir que A y los señores ministros o consejeros, según correspondiera, podían decir que A, que B, que C o que Z. Nada los obligaba, era solo un proyecto. ¿Cuál era la crítica académica que aquí se daba? Oye, contra los actos de la Corte y contra los actos del Consejo no procede nada hasta ahora, ¿no? Contra los actos de la Corte y contra los actos del Consejo no procede nada. Entonces supongamos que te resolvían mal. La Corte, fíjate, la Suprema Corte, actuando como tribunal de instancia, pero no está actuando como tribunal constitucional, está actuando como tribunal de instancia. Te resuelve mal, pero no porque te quiera meter la pata, nomás se equivocó. Pues en sede nacional no había nada que hacer. Y esa era la crítica académica. Oye, no estás cumpliendo con tener un recurso efectivo como lo establece el artículo 25, punto primero de la Convención Americana. ¿Dónde está el recurso efectivo? O sea que si te resolvían mal, habías caminado. Entonces reformó el artículo 152. Y el artículo 152, ¿qué dice ahora? Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, o entre la Corte y sus trabajadores, serán sometidos a una comisión de asuntos laborales, quien resolverá en definitiva, y ahora sí hay el recurso de revocación, que debió haber sido revisión, yo no sé por qué le pusieron así, pero pues así le pusieron, ¿no? Existe el recurso ante la Suprema Corte si eres trabajador de la Corte, o ante el Consejo si estás en juzgado de distrito, tribunal de circuito o área administrativa del Consejo. Ayúdame con el 152, Paco. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidoras o servidores serán resueltos por una comisión de conflictos laborales del Poder Judicial de la Federación. Dichas resoluciones podrán ser impugnadas mediante el correspondiente recurso de revocación que se presente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que respecta a sus trabajadores o trabajadores, o ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de sus empleados o empleados. La resolución de este recurso será definitiva e inatacable. Ahora sí, entonces ya está. Corte, juzgado, área administrativa y colegiado. ¿Y tú que estás en el Tribunal Electoral, qué hacemos contigo? Porque ahí no dice. ¿Volado? ¿Qué hacemos contigo? Fíjense qué competencia más cotorra le dieron. El artículo 99 de la Constitución, fracción sexta, dice que los conflictos entre el Tribunal Electoral y sus trabajadores serán competencia del Tribunal Electoral. Pero fíjense, de una vez sexta y séptima, y también en la séptima dicen, el Tribunal Electoral es competente para resolver los conflictos laborales entre el INE y sus trabajadores. ¿Qué tiene que hacer el Tribunal Electoral resolviendo de asuntos laborales? Adelante, Paco. Al Tribunal Electoral le corresponde en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores, los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Fíjense qué competencia más cotorra le dimos. El Tribunal Electoral resolviendo de asuntos laborales. ¿Qué tiene que hacer el Tribunal Electoral resolviendo asuntos laborales? El Tribunal Electoral lo pensamos para resolver controversias electorales. El área de predilección de las señoras y señores magistrados del Tribunal Electoral pues es el electoral, no el laboral. Ustedes pregúntenle si siempre les choca y ni le entienden. Luego se inventan unas figuras que qué cosa tan espantosa, pero qué cosa tan espantosa, Se inventan unas prescripciones que no están en ningún lado y unas cosas espantosas, pero de que resuelven. Entonces fíjense, ¿qué tiene que hacer el Tribunal Electoral resolviendo de controversias laborales? No son especialistas en eso, deberían serlo, pero no lo son. Y fíjense que está en el diario de debates. Un día que no se puedan dormir es un buen somnífero. Échense un día el diario de debates. Y las señoras y señores integrantes del Poder Legislativo, el Poder Revisor de la Constitución, lo que pretendieron fue como ponerlo en una pecera. Que nadie se metiera con la materia electoral, nadie, aún tratándose de un conflicto laboral. Entonces quisieron
extraerlo de cualquier otra competencia y mandárselo solo al Tribunal Electoral, para que nadie se metiera con la materia electoral. Pero esto desde mi óptica, y ojo que lo digo desde mi muy particular punto de vista. Yo soy bien claridosote, pero pues ¿para qué me invitan? ¿No? Lo digo desde mi muy particular punto de vista. Esto es tan absurdo como si una señora que trabaja en el INE se va a divorciar, pues de una vez que lo resuelve el Tribunal Electoral, para que nadie se meta con ellos. Nada tiene que hacer ahí, nada. Lo cierto es que así está la competencia. Oigan, ¿y qué ley regula la relación de trabajo, ojo, relación de trabajo entre el INE y sus trabajadores? Entonces ya sabemos qué vamos a hacer contigo, Tribunal Electoral. ¿Qué ley regula la relación de trabajo entre el INE y sus trabajadores? Pues la gente que cree que es laboralista nomás lee la Ley Federal del Trabajo y eso no es así. ¿Qué ley es? ¿Alguien sabe? La ley electoral y el estatuto que con base en ella emita el Consejo General del INE. Artículo 41, base quinta, inciso A de la Constitución, por favor, Paco. Las disposiciones de la ley electoral y del estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. ¿Ya vieron? Oiga, ya vimos todo Poder Judicial de la Federación. Ya vimos que el Tribunal Electoral es competente para resolver los conflictos entre el INE y sus trabajadores. ¿Pero qué naturaleza jurídica tiene el INE? Tú no, Lenin, tú sí te la sabes. ¿Pero qué naturaleza jurídica tiene el INE? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un órgano autónomo, o técnicamente órgano constitucionalmente autónomo. ¿Y qué dijo la Corte? Que es un órgano constitucionalmente autónomo. ¿Qué es un órgano constitucionalmente autónomo? Llega tu chavito y dice: mamá, ¿qué es el INE? Porque dicen que si algo no lo puedes explicar fácil, no lo entiendes, Fíjense qué bonita manera de saber si alguien sabe del tema o no. ¿Lo puede explicar fácil? Sí o no. Si no lo puede explicar fácil, no lo entiende. ¿Qué es un órgano constitucionalmente? ¿Sí o no? Si te tiene que echar un rollo y es que Radbrook, no lo entiendes. Fácil, en la realidad, sí o no se puede. ¿Qué es un órgano constitucionalmente autónomo? Dijo la Corte. Están previstos, ojo, por eso les expliqué la distribución del poder público que establece el 49 constitucional. Dice la Corte: por la evolución en la distribución del poder público se han creado órganos que derivan directamente de la Constitución. Su competencia básica está dada en la propia Constitución. Esto lo digo yo, de manera que los hace insuprimibles para el legislador ordinario. Tienen personalidad jurídica y como consecuencia patrimonio propio. Tienen capacidad de decisión y de gestión propia. Y lo más importante, ojo, no se encuentran adscritos a ninguno de los poderes básicos del Estado. El INE está previsto en el artículo 41 constitucional, su competencia básica está dada en el propio artículo 41, ello lo hace insuprimible para el legislador ordinario. Si quisieran desaparecer al INE, ello estaría vedado para el legislador ordinario, sería competencia de una reforma constitucional, sería menester una reforma constitucional. Y el INE no tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, y el INE no depende del Poder Ejecutivo, del Legislativo ni del Judicial. Ayúdame con la jurisprudencia, Paco. Órganos constitucionales autónomos. Notas distintivas y características. El Tribunal en Pleno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que, primero, surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, que sin perder su esencia debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de la actividad encomendada al Estado. Segundo, se establecen en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los cuales fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requiera autonomía en los clásicos poderes del Estado. Tercera, la creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales
Autónomos deben estar establecidos directamente en la Constitución Federal. Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación. Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera. Y deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Oye, ya le voy a meter velocidad porque ya me prendieron el relojito y me falta un chorro. Ya le voy a meter velocidad. Todos los demás órganos constitucionales autónomos, todos los demás. El INAI, previsto en el 6 de la Constitución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, prevista en el 102, la Fiscalía General, prevista en el 100, todos los demás órganos constitucionalmente autónomos dirimen sus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Se rigen por el B. Vamos a ver el último de los poderes. Poder Ejecutivo, que es el más difícil, pero ya me prendieron el relojito. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo. Fíjense ustedes, porque la gente cuando no le sabe, confunde la administración pública con el gobierno, y eso no es así. Eso está absolutamente mal dicho. Te dicen, yo me he dedicado toda la vida a la administración pública. ¿Así? ¿Dónde estás? En el juzgado cuarto. Tú estás en Poder Judicial. ¿Qué es la administración pública? Fíjense, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo hace leyes, el Judicial resuelve controversias y el Poder Ejecutivo administra, de manera que la administración pública es exclusivamente el Poder Ejecutivo. Pero no lo digo yo, lo dice la Constitución. Artículo 90 constitucional. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Entonces, fíjense, nomás hay de dos sopas. La administración pública es centralizada y paraestatal. ¿Cuál es una y cuál es otra? La administración pública centralizada, ojo, se relaciona directa y jerárquicamente con el presidente de la República. A nadie le queda duda que el presidente es jefe del secretario, el secretario el subsecretario, y así se la van llevando. La administración pública paraestatal, como es el caso del Centro Federal, tiene una relación mediata con el Ejecutivo. No se relaciona de manera jerárquica con el Ejecutivo, tiene una relación mediata. Entonces, fíjense, le voy a meter super velocidad. ¿Qué es la administración pública centralizada? Siempre se las pregunto, pero ya se las voy a decir. Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la oficina del presidente, las secretarías de Estado, los órganos reguladores coordinados. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los órganos reguladores coordinados? La Comisión Nacional, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y la Consejería Jurídica. Esa es la administración pública centralizada. La regla general es que la administración pública centralizada se rija por el B. Oye, tú trabajas en la oficina del presidente de la República, te aplica el B, te aplica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y en caso de un conflicto vas a dar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Solo que por la persona a la que estás adscrito, al presidente de la República, eres trabajador de confianza, pero esa es otra película. Oye, que tú trabajas, eres jefe de departamento en la Secretaría del Trabajo, estás en una dependencia del Ejecutivo Federal, te aplica el B, te aplica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En caso de un conflicto laboral, vas a dar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Tú estás en gobernación, lo mismito, ¿no? ¿Todas las secretarías de Estado es administración pública centralizada? Sí. ¿La Sedena es administración pública centralizada? Sí. Pero si tú eres un militar, tienes una relación administrativa con el Estado. En 1999, en la época del presidente Zedillo, se reforma la Constitución, el 123, apartado B, fracción 13, y dice: militares, marinos y peritos, miembros del servicio exterior, se rigen por sus propias leyes. Este enunciado constitucional fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya ni siquiera la busques, Paco, ya no vamos a leerlas, porque ya me regaña la señorita. Y lo que dijo Poder Judicial de la Federación es: tienen una relación administrativa, que yo creo que no. Si ustedes ven el convenio 87 de OIT, dice: cada estado verá hasta qué punto se le aplica a sus Fuerzas Armadas y a sus policías. Y nosotros decimos que ni trabajadores son. Y el test de laboralidad de César Carballo, bueno, lo superpasan. O sea, seguro hay relación de trabajo, pero la Corte dijo que no. Y como la Constitución dice lo que la Corte dice que dice, ¿no? Entonces, tiene una relación administrativa. Si tú eres un capitán del ejército y tienes un conflicto laboral, vas a dar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que les voy a decir, su sustento constitucional está en el 73, fracción 29H. Ni los que trabajan ahí saben cuál es su sustento constitucional. Es el 73, fracción 29H de la Constitución. Oye, fíjate, si ella es una policía local, es policía aquí en el estado de Chihuahua, una policía estatal,
tiene un conflicto laboral, será competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua. Él es un policía local, será competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua. Él es un policía municipal, policía estatal. Alfredo es un policía federal, pensemos. Sería competencia en caso de un conflicto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tiene una relación administrativa con el Estado. Pero fíjense, ojo con esto porque hay que estar bien listos. Pensemos que ella, que es comandante aquí en Chihuahua, ¿no? La mera picuda, ella sí es policía, permítanme la expresión, pero hace funciones de policía, ¿no? Y ella me invita a mí a trabajar. Yo no soy policía ni provengo de la carrera policial. Yo soy un civil que le asisto. Y pensamos que soy su apoyo administrativo y le ayudo a hacer llamadas y correos y oficios y todo esto. Yo no soy policía, ni tengo una relación administrativa, por más que esté en la Secretaría de Seguridad. Yo sí soy trabajador, pero de confianza, en términos del artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ya no la leas, Paco, no nos da tiempo, me regaña la señorita. Artículo 73 de la Ley General de Seguridad Pública. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Facilito? Administración pública paraestatal, esa sí tiene su rollo. La administración pública paraestatal, ¿qué es? Artículo 1, párrafo 3, esa sí te la Paco. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos componen la administración pública paraestatal. Fíjense, la regla genérica era, antes de la interpretación que ahora dieron en la 10 del 2021, era que la administración pública paraestatal iba a dar a la. Ahora hay libertad de configuración, que lo iba a explicar a súper detalle, pero me regaña la señorita. Porque soy tan ocioso que traigo cómo votó cada ministro, ¿no? Entonces eso está padre porque ves por qué dice como dice. Entonces vamos a ver, fíjense. Un organismo descentralizado, ¿qué es? Ya se los digo de volada. Artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es creado por ley o decreto. Esto es importante, ¿eh? Ley o decreto del Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿no? La regla genérica era, fíjense, el artículo 1 de la Ley Burocrática establece que los organismos descentralizados, entre otros, se les aplica la Ley Burocrática. En la jurisprudencia 1 del 96, la Suprema Corte de Justicia había declarado inconstitucional esta disposición. Y digo había, así como dicen los de la frontera, del verbo not anymore, ¿no? Porque la Corte abandonó el criterio, pero esa jurisprudencia 1 del 96 estuvo vigente 25 años. Y fíjense nomás lo que dijo la Corte, yo no les hubiera pasado ese proyecto, pero ni de chiste. Dice, en la jurisprudencia 1 del 96, es que los organismos descentralizados no se identifican con el Poder Ejecutivo, ¿por qué no forman parte de la administración pública centralizada? Pues no, están en la paraestatal. Y luego en la jurisprudencia 179 del 2012 la Corte atempera y dice, bueno, en otros criterios he dicho que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, pero ello debe entenderse desde la limitada óptica que no forman parte de la administración pública centralizada. Pues no, están en la paraestatal. Por eso dijo, todos los organismos descentralizados, lato sensu, sí están en la administración pública son dependientes del Poder Ejecutivo. De manera entonces que en la jurisprudencia 10 del 2021 la Corte cambia el criterio, abandona este criterio 1 del 96, esta jurisprudencia 1 del 96 del Pleno de la Corte, que estuvo vigente 25 años, y ahora ¿qué dijo la Corte? Esta sí, sácatela, Paco, la jurisprudencia 10 del 2021. Dice, lo que hay es libertad de configuración. Es una cuestión, dijo la Corte, de política pública. De manera que el señor presidente de la República o el Congreso de la Unión tiene facultades. Ya voy, señorita, no me regañe. Contéstele, señorita. De manera que el presidente de la República, ya te lo prometo que ahora voy, 5 minutos y acabo, te lo prometo. El presidente de la República o el Congreso de la Unión tienen facultades para decidir. Es una cuestión de política pública. Si se regirá por el apartado A o se regirá por el apartado B. Porque si decide que se rija por el apartado A, ello es constitucionalmente correcto. Pero si decide que se rija por el apartado B, ello es constitucionalmente correcto. Y ahorita que me encontré a Alfredo, voy a hacer un ejemplo con el Centro Federal. Ayúdame, por favor, Paco. Organismos descentralizados Ojo. de carácter federal. Con base en la libertad configurativa del órgano de creación, su régimen laboral puede regirse por el apartado A o por el B del artículo 123 de la Constitución.
por lo que no resulta inconstitucional el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Derivado de la aplicación de casos concretos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó la sustitución de la tesis jurisprudencial 1/96, mediante la cual el Pleno del Alto Tribunal determinó que las relaciones de trabajo de los organismos descentralizados se rigen por lo previsto en el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda vez que, contrario a lo señalado en dicha jurisprudencia, la segunda sala considera que existe absoluta libertad de configuración del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo Federal, según corresponda, para establecer el régimen laboral de tales organismos. El artículo 123, apartado A, fracción 31ª, inciso B, punto 1 de la Constitución General, no contiene una regla sobre el régimen laboral de los organismos descentralizados, sino solo un criterio de competencia en favor de los tribunales federales, por lo que existe libertad configurativa para establecer en la ley o en los decretos de creación respectivos el régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados. No es posible derivar el tipo de régimen laboral de los organismos descentralizados de una interpretación sistemática de otras disposiciones de la Constitución General. Como ven, la Corte dijo, hay libertad de configuración y tratándose de un organismo descentralizado, el presidente de la República o el legislativo, según corresponda, tiene facultades para decir si se rigen por el apartado A o por el apartado B. Si deciden que se rija por el apartado A, es constitucionalmente correcto, y si deciden que se rija por el apartado B, es constitucionalmente correcto. ¿Quién tiene que saberse esa regla? Nosotros, los abogados. A ver, explícaselo a un arquitecto y te va a decir, ¿pero cómo? O acá, ¿no? Pero fíjense, voy a poner un ejemplo para que vean la importancia de este criterio. El Centro Federal de Conciliación y Registro, en términos del artículo 123, apartado A, fracción 20, cuarto párrafo, su naturaleza jurídica es un organismo descentralizado, constitucionalmente previsto. Su ley, en el artículo 8, si mal no recuerdo, pero no recuerdo mal, dice que se rigen por el B. Dice que las relaciones de trabajo entre el centro y sus trabajadores se rigen por el apartado B. Si esta jurisprudencia 10 del 2021 no hubiera sido dictada por la Corte, es decir, si ya era vigente la 1 del 96, entonces esa disposición sería inconstitucional, y si tú corres a un trabajador del centro, entonces como no se rigen por el B, se rigen por el A, antes de demandar tendría que ir a conciliar. ¿A dónde? Ese asunto me hubiera encantado verlo en colegiados, me hubiera encantado, hubiera estado padrísimo. Entonces fíjense, ahora ya nomás de volada, ¿cuál es la diferencia entre un descentralizado y un desconcentrado? Es que ya por tiempo. ¿Qué? No, hombre. El desconcentrado, artículo 17 de la Ley Orgánica. Para la más eficaz atención de los asuntos de la competencia exclusiva de una secretaría, se pueden crear órganos administrativos desconcentrados que le están jerárquicamente subordinados, de manera que no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio. Entonces, fíjense, les pongo el caso que todos conocen. ¿Es de la más natural competencia de Hacienda cobrarte los impuestos? Sí que lo es. Para la más eficaz atención de ese asunto en específico, que es cobrarte los impuestos, crear un órgano administrativo desconcentrado que es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Si tú chambeas en el SAT, estás subordinado a la Secretaría de Estado, te aplica el B, te aplica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y en caso de un conflicto laboral vas a ir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La jurisprudencia de los desconcentrados, Paco. Está resuelto además por jurisprudencia. Los órganos administrativos desconcentrados van a dar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se rigen por el B. Bueno, ya si quieres, Paco. Entonces, fíjense, última y nos vamos, como dijeron los borrachos. Las instituciones nacionales de crédito, la banca del gobierno, pues, están en la administración pública paraestatal, pero hay un diseño constitucional específico para las instituciones nacionales de crédito. El artículo 123, apartado B, fracción 13 bis, dice que la banca central, el Banco de México y las instituciones nacionales de crédito se rigen por dicho apartado, por el apartado B. Entonces, si tú estás en Banco del Bienestar, que es una institución nacional de crédito, te riges por el apartado B, pero la ley que te aplica es la ley reglamentaria de la fracción 13 bis, la famosa ley bancaria. Que otro día que me inviten, está bien cotorra, porque se rigen por el B, pero su seguridad social se las da el IMSS. Está bien cotorro, otro día que me inviten ahí les platico cómo está ese rollo. Entonces fíjense, nomás para que vean cómo la naturaleza jurídica, ya no me puede meter a lo local porque la señorita me está viendo bien feo. Pero fíjense, ¿de aquí quién es profesor? ¿De aquí quién da clases? Nadie. ¿Tú de qué te gustaría dar clases? A ti. Tú, o sea, tú. Tú la de lentes, sí, tú ves esa mera. Si es como en el dominó, ¿verdad? ¿Quién va? El que pregunta siempre. No le fallas, ¿verdad?
Que no sea de derecho, porque qué aburrido los abogados. Ándale, fíjense, está padrísimo su ejemplo. Ella es profesora de español y da clases a las 7 de la mañana. Fíjense, por la magia del internet, da clases a las 7 de la mañana en la UNAM. Da clases a las 12 del día en el Politécnico Nacional. Y da clases a las 5 de la tarde ya de manera presencial. No sé cómo se llama la universidad aquí, pero debe ser la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Verdad? ¿Segurito? Sí, ¿no? Así se llama, Universidad Autónoma de Chihuahua. Ok. Y entonces fíjense cómo está el numerito. 7 de la mañana, clase en la UNAM. 12 del día, clase en el Poli. 5 de la tarde, clases en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y te corren de las 3. Fíjense que es la misma mujer, que es profesora en 3 instituciones. Da la misma clase, la misma, nomás en 3 instituciones. Hay que ver la naturaleza jurídica del patrón para ver quién va a ser competente. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el patrón? Siempre les hago esta pregunta y todo el mundo la contesta mal. Te dicen, ¿la UNAM es autónoma? No. ¿Qué quiere decir que una universidad sea autónoma? Está en el artículo 3 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Quiere decir que se rige por sus propias leyes. Así es, eso quiere decir. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la UNAM? Está en el artículo 1 de la Ley del UNAM. Es un organismo descentralizado federal. Entonces, la UNAM, organismo descentralizado federal. El Poli, ¿qué naturaleza jurídica tiene el Poli? Artículo 2 de la Ley del Poli, es desconcentrado de CEP. Entonces, descentralizado federal, desconcentrado de CEP. Y la Universidad Autónoma de Chihuahua, no he leído su ley, pero le meto una lana que es un descentralizado local. Segurito que es un descentralizado local. Entonces, fíjate, descentralizado federal, desconcentrado y descentralizado local. Descentralizado federal, desconcentrado y descentralizado local. El artículo 3, fíjense cuánto, porque la gente cree que el laboral nomás es el 123. El artículo 3, fracción séptima de la Constitución, es categórico, ese sí sácalo, Paco. 3, fracción séptima de la Constitución. Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley les otorga autonomía se rigen por el apartado A, conforme a las reglas del trabajo especial. Adelante, Paco, por favor. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra, investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto el personal académico como el administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo. Entonces, fíjate, por tu clase de las 7 de la mañana es competente el Tribunal Federal de Asuntos Individuales del Poder Judicial de la Federación. Por tu clase de las 12 del día es competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por tu clase de las 5 de la tarde es competente el Tribunal Laboral dependiente del Poder Judicial de Chihuahua. La naturaleza jurídica del patrón distribuye competencias. Muchas gracias. Agradecemos esta conferencia por el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Y bueno, pues hay un reconocimiento que se le va a entregar por participar en esta conferencia, por lo cual le pedimos al magistrado Luis Villegas Montes, consejero del presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pasar para hacerle entrega de este reconocimiento. Buenos días. En el marco del primer Foro Nacional de Centros de Conciliación y Tribunales Laborales Estatales, el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua otorgan el presente reconocimiento al maestro Gerardo de la Peña Gutiérrez por su destacada participación en el primer Foro Nacional de Centros de Conciliación y Tribunales Laborales Estatales, realizado los días 1 y 2 de diciembre del presente año en Ciudad Juárez, Chihuahua, a diciembre de 2022. También le pedimos a quien estuvo con él aquí en la tribuna pasar para recibir este reconocimiento o este detalle. Le damos un fuerte aplauso.
Gracias. Y bueno, pues los despedimos con un fuerte aplauso.